Tengan todos ustedes muy buena noche. Sean bienvenidos a un estudio más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un estudio bíblico inductivo en el cual ya de unos 3 años para atrás estamos recorriendo los libros de la Biblia. Iniciamos con los del Nuevo Testamento y nos encontramos actualmente estudiando los evangelios. Ya estudiamos el evangelio según Marcos y nos encontramos ahora estudiando el evangelio según Mateo. Específicamente nos corresponde hoy la segunda parte del capítulo 12. Te quiero recordar que los estudios están siendo grabados en el YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Así que si usted se perdió alguno de los capítulos, puede ir para allá y buscar el que no pudo escuchar. Sean todos entonces bienvenidos. Vamos a ir a nuestra lectura de hoy. Vamos a subdividirla en varias porciones. Ya lo vamos a ver ahorita acá. Lo vamos a hacer incluso como lo propone esta versión digital. Vamos a leer del versículo 22 hasta el 32. Posteriormente, en la siguiente porción del 33 al 37, luego del 38 al 42, 43 al 45 y finalmente 46 al 50. Así que he puesto aquí la versión Reina Valera para que la podamos leer juntos en su dispositivo. Dice de esta manera: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Muy bien, vamos a poner acá otra Biblia en versión paralela. Aquí hemos puesto algunas traducciones en español y lo que también solemos hacer aquí en el estudio es comparar cómo ha sido traducido en otras versiones y en algunos momentos ir a las palabras en el original para encontrar aún mayor riqueza. Muy bien, estamos entonces iniciando hoy en el versículo 22. Y para leer otra versión, vamos a leer la tercera columna, que es la NBI, Nueva Versión Internacional. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Hay varios casos en la escritura en la cual vemos que una influencia
de los espíritus del mal provoca diferentes dolencias y enfermedades en personas. En este caso, eh, eso es justamente lo que dice que estaba pasando. Esta persona está poseída por entes de maldad, espirituales de maldad. En algunos casos se le llama eh, espíritu del mal, estar endemoniado, estar poseído por demonios. Y dice que Jesús lo sanó y el mudo hablaba y el que estaba ciego, obviamente la misma persona, ahora podía ver. Esto no es la primera vez que pasa en la narrativa de lo que Mateo nos cuenta. Hubo varias personas que fueron liberadas de opresión espiritual, muchísimas personas que fueron sanadas y muchísimos casos que no están registrados en la narrativa de los evangelistas. Ahora, ¿qué provocó esto? Dice acá Mateo. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Este título era uno de los que se le daba al Mesías que, que estaba prometido del Antiguo Testamento por los profetas, el hijo de David. Recuerda que cuando Jesús entra la última semana a Jerusalén montado en un burrito, eh, la gente empezó a aclamarlo con algunos salmos. Hosana al hijo de David. Como mencionaba, es una clara alusión a que la gente empezó a reflexionar, ¿no será este el Mesías? O sea, las personas del pueblo a- estaban asombradas por lo que estaba pasando y eh, se preguntaban si Jesús no sería el cumplimiento justamente de lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho. Ahora, aquí viene parte del contraste y esta sección del Evangelio de Mateo nos narra abiertamente eh, el rechazo y la resistencia de la clase religiosa de ese tiempo. La gente pensaba, a lo mejor este es el Mesías. Y los fariseos, eh, que ya para este momento habían propuesto en su corazón eh, destruir o matar a Jesús, estaban en contra prácticamente de todo lo que Jesús hacía. Y o decía. Entonces, cuando ellos escucharon que la gente estaba preguntándose si no era este el Mesías, es lo que dice, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, le atribuyeron, no podían negar el hecho mismo de que esta persona había sido sanada y liberada de este demonio. Fue hecho a la vista de todos, entonces obviamente no podían negar lo que estaban presenciando, pero dispusieron atribuirle a Satanás el poder para hacer esto que él acaba de hacer. Esta palabra Beelzebú es una palabra eh, compuesta en el Antiguo Testamento. Se usaba la palabra Baal para referirse a diferentes deidades, eh, y esa palabra Baal significa Señor. Es una costumbre que venía de los tiempos de la tierra de Canaán, y la palabra pues la vemos repetida una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento. Así que la palabra Beelzebú es una palabra compuesta inicialmente de la raíz de la palabra Baal y Zebú, en este caso, la siguiente palabra usada acá significa el señor de las moscas. Era uno de los nombres que se le daban a Satanás. Por eso dice acá, Beelzebú, el príncipe o el principal, ¿verdad?
de los demonios, el jefe de los demonios, como dice la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces vemos que los fariseos se oponen a lo que Jesús está haciendo y tratan de desviar la atención del pueblo, de la multitud, a decirle, no, esto que estamos presenciando es porque este hombre tiene a Belcebú. Ahora Jesús conocía sus pensamientos, dice acá, y les dijo, todo reino, les va a contestar, no se va a oponer a ellos en una discusión franca y abierta, sino eh, el Señor siempre les va a comparar eh, en diversas maneras, a través de parábolas y otras cosas, les va a mostrar su condición. Entonces, por ejemplo, él dice, bueno, de acuerdo a esto que ustedes acaban de decir, que yo hago esto por el espíritu de Satanás, no es lógico pensar en esto que les voy a plantear. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y entonces, de acuerdo a este pensamiento que ustedes están diciendo, porque la gente reconocía históricamente que las enfermedades y otras expresiones de eh, por ejemplo, las que se observaban comúnmente en la posesión demoníaca, eran expresiones de mal, ¿no? Y estaban provocadas por el diablo. Entonces Jesús les dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, tal como les acabo de decir. Reino dividido contra sí mismo no prevalece. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Les dice Jesús. O sea, les está llevando a la parte lógica del razonamiento que ellos trataban de usar acá para oponerse a Jesús. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, por sus seguidores, sus hijos, dice aquí en la Reina Valera, así se les llamaba a los discípulos que los eh, religiosos hacían, los rabinos, los escribas y los fariseos cuando discipulaban a personas, una de las formas de referirse a ellos era sus hijos. Entonces aquí lo han puesto, pero no eran hijos naturales, ¿no? Sino de esta relación de discipulado les solían llamar hijos. Por eso es que estas traducciones eh, ya lo ponen más en el contexto. La NBI, por ejemplo, dice, en lugar de poner hijos, dice los seguidores de ustedes. Y aquí en la versión Palabra de Dios para Todos, que es la quinta columna, dice, ¿con qué poder expulsa su gente a los demonios? ¿Verdad? No está hablando de los hijos naturales, está hablando de los discípulos de los religiosos. Entonces Jesús les está confrontando con este pensamiento, eh, en lógica se llama un pensamiento circular que no va a llevar a ningún lado porque Satanás no puede estar sacando fuera al mismo Satanás. Ahora Jesús les dice, en cambio, si yo expulso los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes, que era lo que realmente había pasado. Jesús empezó a predicar desde el inicio, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso predicaba también Juan el Bautista. Ahora dice acá, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá saquear o robar su casa. Y aquí nos está dando Jesús un principio muy importante al respecto del establecimiento del reino de Dios, porque a raíz de que el hombre pecó en el inicio y toda la humanidad está separada de Dios, entonces Satanás ha estado gobernando este mundo. Y dice Jesús, bueno, ¿cómo podrá alguien entrar en la casa de un hombre fuerte si primero no lo ata? Y Jesús irrumpe aquí en la tierra y lo que está diciendo es, yo vine para atar a Satanás.
y por eso puedo hacer lo que estoy haciendo, que ustedes están maravillados, asombrados. Jesús termina esta parte diciendo, el que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge, esparce o desparrama. Les está hablando abiertamente de que ellos tienen que tomar una determinación si van a estar del lado de Jesús o en contra de Jesús. Ahora aquí va a pasar a, a dar una afirmación que es bastante fuerte y que trae a veces confusión en algunos aún cristianos. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Blasfemar es hablar mal de el nombre de una deidad, blasfemar contra Dios. O sea, el término blasfemia se usa popularmente de algo que el hombre hace contra Dios, aunque el uso de esta palabra se usa en otras cartas de Pablo para referirse a hablar mal de autoridades, por ejemplo, de los reyes y los que gobiernan. Pero popularmente se habla de blasfemar como una ofensa en palabras contra Dios. Entonces dice acá, a cualquiera que peque y también blasfeme, se le podría perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Esto tiene que ser entendido en el contexto de lo que está pasando acá, de lo que acabamos de leer, por eso lo leímos todo como un bloque. Atribuirle a Satanás las obras que el Espíritu Santo está haciendo es blasfemia abierta contra el Espíritu Santo. Y Jesús dice acá, ese pecado sí no se puede perdonar. Es un punto bien serio. Y hay personas que dicen, "Mira, yo tengo la duda de si yo alguna vez en mi vida, sea consciente o inconscientemente, blasfemé contra el Espíritu Santo y por eso a lo mejor no voy a tener perdón de Dios. Eh, Aquí está hablando, como dije en el contexto, de atribuirle al diablo las obras de Dios. Y pues, estudiaba esta porción, recordaba que dentro de los cristianos, que voy a decir un término por el cual mucha gente conoce al cristianismo, dentro de los evangélicos, hay diferentes denominaciones. Hay unos que creen en ciertas cosas de la Biblia y otros que no creen en esas cosas, etcétera. Y eso ha provocado diferentes grupos eh, dentro del cristianismo. Hay unos que no creen que el bautismo del Espíritu Santo sea para este tiempo. Ellos creen que eso fue para aquel tiempo y que terminó. Y hay otros que sí creen, entre los cuales me voy a incluir yo, de que el Espíritu Santo está en vigencia ahora, está haciendo las mismas cosas que hacía antes. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero unas denominaciones y otras durante tiempos pasados, hoy ha bajado un poco eso, pero yo recuerdo en mis inicios de cristianismo que habían algunas denominaciones que criticaban fuertemente a las otras porque decían, no, eso que aquellos están haciendo es del diablo. Me puse a pensar en esto porque el contexto en el cual está hablando la blasfemia del Espíritu Santo es, contra el Espíritu Santo es justamente atribuirle alguna obra que el Espíritu Santo hace, atribuírsela a Satanás. Eh, Estoy diciendo directamente, pero pues, me puse a pensar en este asunto histórico que les decía, lo delicado que podría ser, eh, porque yo no entienda o no comparta algo, atribuírselo a Satanás. eh, o sea, yo probablemente me limitaría a hacer algún comentario, no fuera que me pasara lo mismo que estos religiosos, ¿verdad? A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ahí está hablando de Jesús, se le perdonará. O sea, tú no eres Dios, tú no eres el Mesías,
un montón de cosas que pudieran decirle a Jesucristo. Yo no creo que resucitaste, etcétera. Y dice acá, todas esas cosas pueden llegar a ser perdonadas por Dios. Pero el que hable, y aquí la palabra hablar, déjeme ver, ah, sí, eh, aquí usa otra palabra en lugar de la palabra blasfemia. Aquí, el que hable contra, dice acá, el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. O sea, este punto es bien trascendente lo que está haciendo Jesús. Esa que comúnmente en términos del cristianismo se le llama el pecado imperdonable. Por eso decía que algunas personas tienen un temor de si alguna vez no emitieron algún comentario o algo contra el Espíritu Santo. Tendría que ser una cosa abiertamente negarle, eh, atribuirle a Satanás específicamente las obras que él está haciendo. Vamos a leer la siguiente porción. Ahora nos vamos a ir del versículo 33 hasta el versículo 37. Dice de esta manera. En realidad trae una secuencia con lo que está hablando. O sea, Jesús no cambiaba de un tema a otro así antojadizamente. Y uno decía, "Pues, ¿de qué venía hablando? Pues en muchas ocasiones sus discursos tienen un hilo conductor y tienen una secuencia. Y hay que tratar uno de encontrar el porqué dentro del contexto de lo que viene hablando. O hacer el árbol bueno y su fruto malo, no, y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Aquí en esta forma de hablar de Reina Valera, uno dice, ¿cómo así? Porque usan un idioma español que ya no lo eh, practicamos mucho. Y ahorita vamos a ver en otra versión. Porque por el fruto se conoce el árbol. Este es el punto central de esto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando digo que esta pequeña porción tiene relación con lo que Jesús acaba de afirmar con respecto a la blasfemia del Espíritu Santo, es porque ellos estaban hablando cosas, sacando de su corazón cosas, y por eso Jesús, en un sentido, sigue hablando del mismo tema. Aquí está eh, subdividido como un subtema de esto, ¿verdad? No es como dije que Jesús viene hablando de algo y de repente se le ocurrió una idea y entonces cambia de tema por completo. No, normalmente él hila pensamientos y profundiza desde otras perspectivas con respecto a lo mismo que venía hablando. Analicemos este otro pasaje analizando las diferentes traducciones que tenemos aquí a la vista. Hay muchísimas otras más, pero a fin de ser prácticos hemos puesto nada más algunas de las más populares en español y algunas que incluso presenten un contraste entre las versiones más formales como la Reina Valera y la textual y las versiones, la dinámica que la NBI así se le llama y las versiones parafraseadas. En este caso estamos usando la nueva traducción viviente y la palabra de Dios para todos. Dice en el 33 ahora en la NBI, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno, y si tienen un mal árbol, su fruto es malo, porque el árbol se le reconoce por su fruto. Esta es una cuestión, una comparación natural. Así sucede en la naturaleza. Todo se reproduce según su especie, y Jesús dice acá, el árbol bueno no puede dar fruto malo y viceversa, pero tiene de nuevo relación con lo que venía hablando porque los fariseos ya habían propuesto en su corazón matar a Jesús y ahora que él sigue haciendo milagros y prodigios a la vista de toda la gente y no pueden negar estas cosas, se ponen a hablar y atribuirle de que
lo que está haciendo lo hace por el poder de Satanás. Y luego los confronta de nuevo fuertemente. En el 34, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos, o sea, son árbol malo, de acuerdo al versículo anterior, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. En otra parte de la escritura dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y también menciona que el hombre malo, de lo que abunda en su corazón, o sea, maldad, va a sacar cosas malas. Recuerda que hay muchas porciones de estas narrativas de los evangelios que son compartidas con otros eh, evangelistas, en este caso, los que se conoce como los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. No quiere decir que sean una copia exacta uno del otro, porque los tres tienen porciones que no abordan los otros dos restantes, pero hay una buena base que es común. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos dijimos que el de Marcos fue el primero que se escribió y es muy probable que haya sido Mateo el que tomó como base el de Marcos para su narrativa, quita algunas porciones y añade otras a fin de cumplir la meta muy específica que Mateo tenía. Lo mismo hace Lucas, porque Lucas sí dice que él tomó como base otros escritos que ya estaban y también otros testimonios para hacer la narrativa que va a presentarle a, a una persona muy particular. Cuando empieza el Evangelio de Lucas, le dice que está escribiendo para mostrar las cosas que Jesús hizo y cuando escribe el libro histórico de los Hechos, también es dirigido a la misma persona. O sea que él sí tomó, él menciona ahí que tomó como base otras narrativas que ya existían y testimonios adicionales. Muy bien, dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. ¿Verdad? Entonces, es una cosa de nuevo lógica acá, pero al ser lógica les está confrontando a ellos, porque ya les dijo generación o camada de víboras, ¿cómo pueden sacar ustedes algo bueno si su corazón es malo? Y aquí les añade algo más para decirles justamente la seriedad de lo que están haciendo. Yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Vamos a buscar un poco por acá esta palabra que ha sido traducida en español como ociosa, porque en las versiones de paráfrasis dice tendrá que dar cuenta de toda palabra inútil. Y en la versión Palabreos para Todos usan palabras necias. Déjenme ver si encontramos por acá. Ah, ok, la palabra en el griego es la palabra argos. Es tiene una implicación negativa, es una partícula negativa que es a, y luego la otra palabra que significa eh, sin uso, vacío. eh, y este es un punto importante, no solo para el contexto de lo que estamos hablando aquí, ahora apliquémoslo a nosotros. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Nosotros deberíamos ser, como dice la Escritura, más dados a escuchar que a hablar. Y si vamos a hablar, pues hacerlo con sabiduría y con prudencia, porque puede hacer justamente que nuestra boca nos traicione. Al final de cuentas, como lo que abunda en nuestro corazón habla la boca, si usted tiene algo negativo que ha guardado, ¿sabe qué? Su boca un día lo va a denunciar, tarde o temprano. eh, Usted va a sacar eso y si es algo negativo, lo va a sacar mal. Entonces, nosotros deberíamos tener cuidado con las palabras que usamos
Y particularmente a veces solo hablamos por hablar, porque dice acá de toda esta palabra que ociosa, o que no tiene fruto, o que es inútil, que hayamos pronunciado. Todos vamos a dar cuentas, ¿verdad? Y aquí dice finalmente en esta porción que acabamos de leer y analizar, porque por tus palabras se te absolverá o por tus palabras se te condenará, dice. Aquí en la versión Reina Valera y en la textual dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y en la parte acá de ser justificado es declarar justo por alguien, ¿verdad? Ah, esto nos habla aquí de que nuestra forma de hablar un día va a ser juzgada. Y como dije, deberíamos ser prudentes y deberíamos ser sabios en lo que hablamos. Vamos a ir a la siguiente porción porque el tiempo nos está avanzando y vamos a leer del 38 al 42. Dice de esta manera. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Analicemos esta siguiente porción acá. Mientras nos aparece aquí en nuestra versión en paralelo, ¿de quién está hablando acá cuando Jesús les dice que la señal de Jonás les será dada? En el Antiguo Testamento existió un profeta justamente que se llamaba Jonás. Hay un libro escrito o atribuido a Jonás, así se llama el libro de Jonás, y usted puede leer toda la historia. Yo le voy a narrar muy rápidamente algo interesante de la narrativa de Jonás. Dios lo llama para llevar un mensaje a un pueblo que no era el pueblo de Israel, más bien era un pueblo idólatra, eh, eran malvados. Hay narrativas históricas de cosas que hacían los ninivitas. Yo le digo que fuera de la ciudad de Nínive. Y Jonás se opone a ir. Más bien, toma un barco que va en dirección opuesta a Nínive y se trata de alejar del Señor. El barco empieza a sufrir una gran tormenta. Los que iban ahí se ponen a rezar a sus dioses y cuando miran que Jonás está durmiendo, le dice, ¿qué haces durmiendo? Ora a tu Dios para ver si nos libra de esta tormenta. Y Jonás sabe que este asunto había venido por causa de que le estaba huyendo de Dios y les confiesa a ellos eh, este tema. Estoy yendo muy rápido en la narrativa, ¿no? Y entonces Jonás les dice que lo tiren al mar y, y que la tormenta va a cesar. Ellos al inicio no querían, pero finalmente hacen esto y efectivamente la tormenta termina. Jonás cae al mar y un gran pez lo traga. 3 días después, el pez lo arroja en las playas de Nínive. Jonás va a Nínive y les da el mensaje de Dios. El mensaje era muy corto. De aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, no, solo les dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
y los pobladores y el mismo rey se arrepienten y Dios no destruye la ciudad. Bueno, así como muy rápidamente esta es la narrativa por la cual Jesús va a decirles que no les serán dada a esta generación ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y hace la comparación justamente entre que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez y que Jesús de esa manera también va a estar 3 días y 3 noches. Ahora que ya sabemos el final de la historia, pues sabemos que Jesús estaba hablando de su muerte y su resurrección. Algunos teólogos, por cierto, mencionan o creen que realmente Jonás murió dentro del pez. Aquí no dice qué tipo de pez era. Comúnmente la historia, incluso la que le contamos a los niños, hablamos de una ballena, tal es porque la gente piensa, bueno, tendría que haber sido uno muy grande para que Jonás cupiera en su vientre. El comentario que le quiero dejar es que algunos teólogos piensan que Jonás realmente murió y que Dios realmente lo levantó de los muertos. Ok, veamos qué es lo que está pasando acá. Leímos de... Algunos de los fariseos y los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa, pone la NBI acá, y las otras solo han traducido una, una señal y sí he traducido esta palabra también como milagro, señal, maravilla. Ahora, piense por un momento, aquí no están pidiendo solamente un milagro porque ya han sido testigos de una gran cantidad de milagros y ellos llegaron a la conclusión aquí que lo que están viendo, pues no lo pueden negar. Es más, empiezan a atribuirle a Satanás el por qué él puede hacer estos milagros. Entonces, no necesariamente están pidiendo un milagro aquí, sino una señal tipo alguna manifestación en el cielo o alguna cosa así que todos puedan ver. Y lo que están diciendo es, bueno, si logras hacer una señal de esta, nosotros vamos a creer, ¿verdad? Ah, eso lleva implícitas las palabras aquí de los fariseos. En realidad, como dije, ellos ya habían terminado para este momento matar a Jesús. Así que no podemos ya a partir de este momento confiar en muchas de las cosas que los fariseos le van a proponer a Jesús, sino más bien pueden empezar a pensar, están tramando algo, hay algo detrás de. Y por eso Jesús le responde de esta manera. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la del profeta Jonás. Aquí es donde viene la comparación. Y ya mencioné, si usted no ha leído el libro de Jonás, le recomiendo que lo lea. Es un libro relativamente corto, se enfoca básicamente en la actitud de Jonás de no querer ir y luego va y al final también hay una actitud incorrecta de Jonás, etcétera. Dios está tratando ahí con el corazón de Jonás. Y también mostrar la misericordia de Dios a un pueblo abiertamente idólatra, los perdona y no los destruye. Jonás se molesta por eso, bueno, pero no le voy a narrar toda la historia. Jesús les dice, les va a ser dada una señal, pero la del profeta Jonás. Porque así como estuvo 3 días y 3 noches Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Aquí debo mencionar algo importante que he leído en algunas discusiones de algunos estudiosos. Yo tengo mi conclusión personal, voy a decir, y la voy a mencionar acá de que algunos dicen de que este término de 3 días y 3 noches es una forma de hablar, no está hablando de 3 días y 3 noches literales. Hay varios que dicen eso, otros dicen no, si dijo 3 días y 3 noches, está hablando literalmente de la suma de estos. ¿Y por qué, qué trascendencia podría tener esto? Porque cuando Jesús resucita, si tradicionalmente nos han enseñado que Jesús murió el viernes y entonces
al hacer la cuenta de viernes para sábado y para domingo temprano que ya ha resucitado, eh, cuesta, o yo diría es imposible, contar 3 días y 3 noches, a no ser que, como también otros estudiosos dicen, no fue viernes que él fue crucificado y muerto, sino en medio de la semana. Y el punto, no voy a ampliar todo esto porque este no es un estudio temático, pero lo lanzo acá por el tema de que aquí dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre también necesita estar 3 días y 3 noches. Eh, Algunos dicen, bueno, pero es que no dice pues que cuando Jesús murió tenían que sepultarlo rápido porque venía el día de reposo. Hay algo que algunos han ignorado en esta narrativa, y es que en la semana de la Pascua había un gran Shabbat que se le llamaba el gran día de reposo, que en muchas ocasiones caía a mediados de la semana. No era un sábado de día en orden de viernes, sábado, domingo, sino recuerde que el Shabbat era día de reposo y había un gran Shabbat en medio de la celebración de la Pascua y los panes sin levadura. Y en esa semana históricamente cayó en medio de la semana. Entonces, haciéndolo de esa cuenta, sí saldrían los 3 días y 3 noches, que si es que están literales acá, por eso sí, yo pienso que sí son literales, esa es mi postura muy personal, pero hay una discusión todavía sobre ese tema en los ámbitos teológicos. Ok, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. ¿Cuál era? Era muy sencilla. De aquí a 40 días Dios va a destruir Nínive. Ellos se arrepintieron, aún pusieron a sus niños y a sus animales a ayunar para ver si Dios se compadecía de ellos, y efectivamente Dios se compadeció. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Esta expresión la leímos desde la semana pasada. Jesús va a hacer en varios comparativos aquí. Y la semana pasada habló, y por cierto dijimos que era algo bien fuerte para un judío, cuando Jesús les dice, uno más grande que el templo está acá, porque el templo ellos lo tenían en una altísima estima, o sea, el templo era trascendental para los judíos. Y Jesús les dice, en medio de un discurso que está hablando con ellos, uno más grande que el templo está acá. Ahora les dice, uno más grande que Jonás está acá. Y ya leímos en la lectura general de esta pequeña porción, de este pequeño párrafo, que, que les dice, y también uno más grande que Salomón está acá. Está confrontándoles con varias cosas que para ellos eran de gran valor en sus creencias, ¿verdad? Ok, dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio. ¿Quién es la reina del sur? En la narrativa del Antiguo Testamento, en los libros de Crónicas y de Samuel, se narra que cuando Salomón construyó el templo del Señor y construyó su palacio personal, muchas personas, muchos grandes reyes y gente importante de ese tiempo y de esas regiones supieron de la sabiduría y de la riqueza de Salomón y venían para corroborar si efectivamente era tanto así como se hablaba. Una de ellas fue la reina del sur, que era una reina de eh, la región de África, pudiéramos decir, ¿verdad? Y entonces ella, que era muy próspera y todo, viene con Salomón y le dice que está interesada en ver, escuchar de su sabiduría y de su riqueza, y Salomón le muestra su sabiduría a la reina del sur. Y dice que ella se va a levantar en el día del juicio. Recuerde que esta palabra se repite aquí ahora 3 veces. Habla de en el día del juicio, Nínive se levantará. En el día del juicio, la reina del sur. Y también un poquito más arriba decía, en el día del juicio, por tus palabras serás justificado o serás condenado. Está hablando aquí proféticamente Jesucristo que vendrá un momento en que vendrá el juicio final. Conozco un amigo que se opone al cristianismo y dice, no, esos son historias, son cuentos, son no sé qué, ¿verdad?
y no, Dios no va a enviar a nadie al infierno y no sé cuántos. Y en ocasiones yo he hablado con él y le digo, a vos te convendría, porque él lleva una vida sumamente desordenada, te convendría que eso no fuera así, lo que la Biblia dice, y que no hubiera juicio, porque entonces obviamente puedes vivir como querrás y nunca vas a tener que rendir cuentas. Con esta persona yo puedo hablar muy francamente, porque él también excesivamente franco, pudiéramos decir, habla en contra de todo lo que tenga que ver contra Dios. Y como él sabe que yo soy pastor, y entonces me dice cosas y yo, pues con mucho amor también porque oro por él, ¿verdad? Pero le digo, a vos te convendría que eso que estás proponiendo no fuera así, que no hubiera un juicio final en el cual vamos a tener que rendir cuentas. Dice acá, ella vendrá y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, vino a corroborar lo que estaba hablando. Y recuerde que esto está confrontando a los religiosos. Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano de Jesús sus parábolas, sus enseñanzas, ver sus milagros, y endurecieron su corazón y resistieron a Jesucristo hasta el último momento. Y dice acá, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Entonces les está confrontando fuertemente con sus creencias y su resistencia hacia el mensaje que Jesús había traído. Leamos una porción más. Vamos a ir ahora a un párrafo pequeño del 43 al 45 y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Wow. No solamente otra vez como un pensamiento que está lanzando al aire Jesús acá. Recuerde que les está confrontando con su dureza de corazón. Y por eso al final, por eso dije, wow, aquí este último párrafo que dice, así también acontecerá esta mala generación. Veamos de qué está hablando aquí Jesús y cómo funciona esta enseñanza que está él exponiendo de esta manera en este pequeño párrafo. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, y recuerda que Jesús habló, pero no solo habló, sino mostró la realidad del choque de dos reinos, el reino del bien, el reino del mal. La psicología moderna sin Dios, no quiero decir que los psicólogos, todos los psicólogos estén mal, sino los que no toman en cuenta a Dios como creador y dador de emociones y el espíritu, etcétera, cosas. ah, no aceptan de que haya un componente espiritual en muchas de estas cosas, no dicen, no, todo se puede solucionar por tratamiento del alma, pero el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús mostró esto en muchas oportunidades. Cabalmente acabamos de leer que hubo un hombre endemoniado que ese demonio le provocaba no poder eh, oír y ver. Y Jesús lo sana y lo libera. Entonces, aquí hay una afirmación de Jesús de otra vez de este choque espiritual tan real en el mundo en el que vivimos. Él dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso, buscando reposo, sin encontrarlo. Me viene a la mente justamente el ejemplo que leímos hace unas semanas de los endemoniados gadarenos que dice Mateo que eran dos y Marcos dice que era uno. Y, y ellos hablan con Jesús y le dicen que si los va a echar fuera, que los deje entrar en estas.
en estos cerdos que estaban ahí paseando. Y Jesús les da, de manera interesante, les da permiso, ¿verdad? Y pensaba en ese ejemplo ahorita cuando dice esta enseñanza que Jesús nos está dando aquí, que el espíritu sale y anda vagando por algún lugar y luego dice, volveré a la casa donde salí. Y cuando llega, este es el punto importante, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Eh, la Biblia habla de, mire pues, de de un reemplazo, por ejemplo, de nuestros pensamientos. El cristianismo se trata de cambiar de forma de pensar, de sacar la forma antigua de pensar que teníamos y reemplazarlo por los pensamientos de Dios, y eso va a provocar nuestro cambio en la conducta. O sea, no solo se trata de arrepentirse y no arrepentirse de nuestra antigua forma de vivir, pero no tener un cambio real que otras personas puedan observar y dar testimonio. Y entonces es un reemplazo. Yo escuchaba a alguien que mencionaba esto, ¿no? Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos, siervos de Dios. Entonces es un reemplazo. Pero en este caso, cuando dice que un espíritu malo sale de una persona y esta persona no llena su vida ahora de las cosas buenas, sino que se queda en un estatus, eh, digamos así, sin hacer nada, como dice acá, llega y encuentra la casa desocupada y barrida y limpia. Entonces lo que va a pasar, y Jesús lo está anunciando acá, es que este espíritu que salió va a traer otros 7 más malvados, dice él, y entran a vivir ahí, así que el postrer estado de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Jesús está hablando aquí de una cosa trascendente, importante. Entonces, una persona que tenía una forma de vivir, ahora debe reemplazar esa forma de vivir por las cosas de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, el que robaba ya no robe más, pero no simplemente, sí, mire, pues si dejamos hasta ahí, entonces ahora ese que antes era ladrón, ahora es vago y no hace nada. Pero la Biblia dice, más ahora trabaje para ganarse el sustento con su trabajo y sus manos. Dejo de robar, pero ahora hago lo bueno. Es un reemplazo. Si eso no pasa, dice que la condición de las personas que antes estaban poseídas, atormentadas por demonios, va a resultar peor. Entonces no podemos permitir que personas que, gracias a Dios, han sido liberadas, que ellos no estén conscientes de que ahora deben llenar su vida de las cosas buenas de Dios. Ok, la última porción, y con eso casi vamos concluyendo el estudio del día de hoy. Comúnmente hemos estado estudiando medio capítulo para poder hacerlo de esta manera, ah, medio capítulo cada semana. Nos quedan del estudio este año, porque vamos a tomar un receso a final de año, estudiar el capítulo 13. El capítulo 13 es bastante largo, lo vamos a subdividir en 3 porciones, así que las primeras 2 vamos a estudiarlas al inicio de diciembre y luego hacemos un receso. Regresamos de nuevo en enero. Veamos esta última porción. Es sumamente interesante. Dice, mientras él aún hablaba, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le había dicho esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ok, terminemos analizando esta porción. Empezaremos diciendo que los hermanos naturales de Jesús, o sea, José y María, tuvieron otros hijos.
aunque alguna vez en alguna parte de la historia se le ha querido enseñar a usted otra cosa. Ellos tuvieron, y la Biblia menciona incluso sus nombres, hombres y mujeres. Ellos siguieron viviendo como esposa y esposa. También se nos quiso hacer creer que María había permanecido virgen todo el tiempo. La Biblia dice que cuando José vio que María estaba embarazada, recuerda usted toda esta narrativa, eh, trató de dejarla en secreto. El Señor le dijo, el hijo que está esperando es hijo del Altísimo. Y dice, y José no conoció a María sino hasta después de que concibió a su primer hijo. Esa palabra conocer es literalmente no tuvo relaciones maritales con ella hasta después de eso. Por eso ahí está afirmando que las tuvo. Y posteriormente en varios versículos se menciona el nombre de los hermanos, como dije, naturales de Jesús. También la Biblia nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. En una ocasión llegaron a tratar de llevárselo de un lugar porque ellos pensaban que estaba loco, que estaba disvariando. Cuando Jesús resucita, eh, entonces varios de ellos creen en Jesús. Es más, dos hermanos de Jesús escriben también algunos de los documentos del Nuevo Testamento. Uno de ellos es Santiago. Bueno, no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo, pero su carta popularmente se ha conocido como la Epístola de Santiago. Y el otro es Judas. Hay un medio hermano de Jesús que se llama Judas y ellos escriben dos de las cartas que están incluidas en el Nuevo Testamento. Así que cuando dice acá, eh, mientras él estaba hablando, se presentaron su madre y sus hermanos. Está hablando de María y alguien ha acuñado esta palabra de medio hermanos. A mí no me gusta, mi mamá murió cuando estaba pequeño, mi papá se volvió a casar y yo nunca he podido decirle a mis hermanos, vos medio hermano, ellos son mis hermanos, tal vez no nacieron de la misma eh, mamá, pero finalmente, por lo menos en mi consideración, son mis hermanos completos, ¿no? Entonces, dice se presentaron y se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Entonces imagino que alguno de los que estaba por ahí le podría avisar a Jesús que estamos por aquí, que queremos hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él aprovechó, aquí no hay un rechazo a sus hermanos naturales ni a su mamá, sino más bien él está aprovechando esta ocasión para hablar principios del reino y que en el reino de Dios ya no es las relaciones naturales filiales, ¿verdad? Sino que son relaciones espirituales. Y él va a decir justamente, ¿quiénes son ahora mi madre y mis hermanos? Y él dice, los que hacen la voluntad de Dios, esos realmente son mi madre y mis hermanos. Ah, pues, él afirma de esta manera, ¿verdad? Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús y estamos buscando hacer la voluntad del Señor, somos ahora una familia, hermanos de Jesús. Y él aprovecha este asunto aquí contextual para dejar este principio del reino de Dios. Ya no es por relaciones naturales, primo de fulano, hermano de mengano, sino de realmente buscar hacer la voluntad de Dios y que realmente seamos hijos de Dios como la palabra de Dios dice. Dice la Biblia en Juan, a los suyos vino y no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad o en otras palabras el derecho a ser hechos hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesús, han recibido su mensaje y le están siguiendo. Mucha gente popularmente dice, no, es que todos son hijos de Dios. La Biblia no afirma eso. Dice que solo los que le recibieron.
A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ok, vamos a concluir el estudio de esta noche saludando a algunas personas que estuvieron con nosotros. A Silvia Carolina Acevedo, gracias por estar aquí, Silvita. A Maynor Herrera, un saludo, Maynor. A Daniel García también, que estuvo con nosotros viendo el estudio. A Wendy Carolina Hernández, que también se unió al estudio esta noche. Queremos invitarles a que continúen eh, escuchando el análisis de los pasajes de la Biblia a través de Sola Escritura. Y la otra semana vamos a iniciar con la primera parte del capítulo 13. Como siempre, les invitamos a leer el texto, a hacer sus anotaciones, sus preguntas y pues a escuchar el estudio inductivo que presentamos a través del Zoom y a través del Facebook de Iglesia Verbo Zona 16. Muchas gracias por la atención al estudio. Les bendecimos y si el Señor quiere, nos vemos la otra semana. Bendiciones para todos.